Gracias por el espacio ahorita. Tuve una urgencia aquí ahorita en el Zambrano. Entonces, pues ya, de una vez vamos a hablar un poquito del tratamiento secuencial de osteoporosis en el contexto de menopausia, que es la condición más frecuente. No es la única condición, obviamente. Si hay alguna pregunta con respecto a otras condiciones, pues lo podemos abordar brevemente al final. Pero bueno, lo importante es con lo que se van a enfrentar ustedes lo más frecuente, ¿ok? Ahora, estos son los objetivos, una definición clínica, conocer cuál es la unidad formadora del hueso, el por qué es importante la osteoporosis y cuál es el tratamiento para la prevención de fracturas. Y vamos a ver un poquito de las evidencias disponibles en la actualidad, ¿verdad? Entonces, primero que todo, en cuanto a definición, quiero que ustedes sepan que la osteoporosis no es una enfermedad local, es una enfermedad sistémica, ¿verdad? Que se caracteriza por tener una baja densidad ósea. Eh, si no existe tal cosa como tengo osteoporosis en columna, pero osteopenia en cadera, ¿verdad? Porque es global. Si se tiene osteoporosis en alguno de los segmentos, pues se considera que la osteoporosis es global, ¿verdad? Y es un deterioro generalizado de la microarquitectura del tejido óseo, donde hay un incremento de la fragilidad y el riesgo de fractura. Ahora, en el 94 la OMS lo describió como una densidad en mujeres postmenopáusicas, es decir, que ya alcanzaron la menopausia, con un T-score por debajo de -2.5, tanto en columna como en columna o en cadera. Y en personas menores de 50 años, ya sea hombres o mujeres, se utiliza el Z-score. En el contexto de hombres se utiliza un T-score cuando están arriba de los 50 años y un Z-score cuando están debajo de los 50 años, pero por arriba de los 30 años de edad, porque por debajo de los 30 años de edad, no se puede considerar osteoporosis si no hay una fractura establecida. Se considera una densidad mineral ósea baja para la edad y se considera osteoporosis si tiene una fractura asociada a osteoporosis más una densidad alterada. ¿Ok? Y la osteoporosis posmenopáusica es una enfermedad crónica y progresiva. Es como la diabetes. No es una enfermedad que se cura, se trata, se controla y el objetivo principal del tratamiento es la disminución del riesgo de fractura. No es la mejoría de un número en una densitometría. ¿Ok? Ahora, ustedes van a ver que la unidad formadora del hueso, lo van a ver ustedes aquí, ¿verdad? Está comprendida por los osteoclastos y los osteoblastos, en donde el osteoclasto va a hacer generar resorción ósea y el osteoblasto va a ir depositando matriz ósea nueva, ¿verdad? Entonces, esto sucede todos los días y estamos en constante recambio óseo. En cuanto a la remodelación y la menopausia, si ustedes se fijan en una persona saludable todos los días, nosotros formamos hueso y vamos destruyendo hueso constantemente. Y lo van a ver ustedes en esta área de acá, ¿verdad? Está constantemente formando, pero alcanza la misma este, destrucción y formación ósea. Ahora, del otro lado, ustedes van a ver, denme un segundo, que en la posmenopausia sí hay resorción del hueso, pero ya no alcanza a generar la formación al mismo nivel con la que están haciendo la resorción ósea y se van perdiendo las trabéculas, ¿verdad? Entonces, eso es una condición muy importante que quiero que sepan qué es lo que sucede, perdonen. Luego, en cuanto a la importancia de la osteoporosis, van ustedes a ver aquí a un ladito que más de 10 millones de personas tienen osteoporosis en México. Una de cada tres mujeres mayores de 50 años padece de osteoporosis y únicamente el 20% de las mujeres que tienen osteoporosis sabe que tiene osteoporosis y de esas 20%, y esto ya sería culpa de nosotros, ¿verdad? Solamente el 30% de las mujeres recibe tratamiento.
Y si ustedes se fijan, comparativamente de los años 50 hasta el año 2050, se van a ver que hay casi más de 4 veces más fracturas de cadera con respecto a los últimos 100 años. Para el año 2050 se proyecta eso. ¿Verdad? Y si ustedes se fijan, en cuanto a la morbilidad que genera una fractura de cadera al año, un 20% de las personas fallece después de una fractura de cadera en el transcurso de ese año, un 30% queda con discapacidad permanente, 40% con incapacidad para deambular y el 80% queda con dependencia de una actividad de la vida diaria, ¿verdad? El costo es inmenso por cada fractura de cadera que nosotros tengamos y anda alrededor de 97 millones de dólares al año, ¿verdad? Ahora, fíjense qué interesante esto y siempre en las pláticas para mí es muy importante generar un poquito de conciencia, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Yo sé que ustedes son internistas. Esto va muy enfocado sobre todo a las otras especialidades que ven estas fracturas, ¿verdad? Sobre todo traumatología, ¿verdad? Que estrictamente, cuando una persona tiene una fractura asociada a osteoporosis en el contexto de cadera, todas las fracturas de cadera, si no son de alto impacto, vamos a decir un choque automovilístico, se consideran osteoporosis, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más, menos del 15% de los pacientes reciben tratamiento para osteoporosis en el año de seguimiento después de la fractura, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, las admisiones en mujeres mayores de 55 años por fracturas osteoporóticas son mucho mayores que aquellas que normalmente se enseñan. Infartos al miocardio, eventos cerebrovasculares, cáncer de mama. Es mucho más prevalente las fracturas por osteoporosis, ¿verdad? Tristemente, hoy en día tenemos muchas herramientas para osteoporosis y sin embargo, pues no las estamos usando, pese a que tenemos ensayos clínicos aleatorizados con evidencia de mejoría y de reducción del riesgo de fractura. ¿Ok? Entonces, primero hay que buscarlo, ¿verdad? Esto es muy importante. Una cuestión es lo que digan la literatura, las guías, y una cuestión es lo que norma la lógica, ¿verdad? Entonces, ahorita, si nos vamos a guías, ustedes van a ver que toda mujer mayor de 65 años debe de hacerse una densitometría y los hombres mayores de 70 años deben de hacerse una densitometría. ¿Y qué dice? Menores de 65 años en la posmenopausia con factores de riesgo. Bueno, esto es sumamente debatible porque en el contexto de las mujeres, los primeros 5 años de la menopausia se puede perder hasta un 50% de la masa ósea y es el momento ideal donde ustedes van a incidir sobre el hueso. Se estima que más o menos se pierde un 10% anual después de la menopausia, que en promedio en mujeres mexicanas está entre los 50 y los 53 años. Entonces, lo ideal es hacer una densitometría en el momento en el que nosotros documentamos que la mujer entra en la menopausia para tener un basal y ver la progresión de ese hueso, porque si vamos a incidir, el momento ideal de incidir para impedir la pérdida ósea va a ser en esos primeros 5 años de la menopausia. Y en el hombre, pues la diferencia es que el hombre tiene la influencia de la testosterona y por lo tanto el riesgo de osteoporosis es menor en el hombre, ¿verdad? Entonces se puede considerar, como lo dice ahí, mayores de 70 años o entre 50 y 70 años con factores de riesgo. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la osteoporosis? Ojo, porque el diagnóstico de osteoporosis no solo es una densitometría alterada, ¿ok? Puede diagnosticarse a través de la presencia de fracturas por fragilidad. Estamos hablando fracturas vertebrales, fracturas de muñecas, fracturas de tobillos, fractura de cadera, se consideran fracturas asociadas a osteoporosis, ¿verdad? Siempre y cuando no sean de alto impacto, ¿verdad? O sea, si es un choque automovilístico, pues se entiende que puede ser por eso.
Si yo, por ejemplo, tengo un adulto mayor o una mujer de 60 años que se cae de su silla o que se cae de su propio plano y se fractura la cadera, yo no necesito hacerle una densitometría para decir que esa mujer tiene osteoporosis, ¿verdad? Por definición tiene osteoporosis y se debe de tratar. Y la densitometría, es la otra herramienta diagnóstica. Y la tercera herramienta diagnóstica es aquellos pacientes a los cuales les sometemos a FRAX. Ahora, el FRAX no se somete a una persona normal, se somete a una persona en donde ustedes tienen el riesgo de que realmente salen valores de osteopenia, pero probablemente está con riesgo de osteoporosis, ¿verdad? Entonces, fracturas osteoporóticas mayores del 20% o en cadera más del 3% se consideran osteoporosis y se consideran como paciente para tratamiento modificador de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las tres hace diagnóstico de osteoporosis. Ok, entonces, seguimos teniendo la densitometría como una excelente herramienta hoy en día para el diagnóstico de osteoporosis, mas no es la única que tenemos, ¿verdad? Van a ustedes ver que la osteopenia va a oscilar entre -1,0 densidad a -2,5 y que la masa ósea está por arriba de -1,0, ¿verdad? Pero no es cero, no es uno el valor normal. ¿Por qué? Porque el valor T ya toma en consideración que la persona ha perdido masa ósea, porque todos perdemos masa ósea a partir de los 30 años de edad. Pero no es normal entonces que la persona te diga, oye, ¿sabes qué? Tiene osteoporosis porque está viejito. No, ya está calculada esa pérdida ósea dentro de lo que se considera una masa ósea normal en una densitometría. Y valores de osteopenia y osteoporosis ya están por fuera de lo normal. Entonces, no, la osteoporosis no es una enfermedad de la edad. Es una condición que puede suceder en cualquier edad, ¿verdad? Y está fuera del rango para la edad y comparado en el caso del test score contra personas de 30 años. Ahorita lo vamos a ver a continuación esa parte, ¿verdad? Entonces, el riesgo de fractura, ustedes lo van a ver que se definió en 2,5 precisamente por esta gráfica que ustedes ven acá. Se multiplica el riesgo relativo de fractura a partir de ese -2,5, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de definirlo ahí. Tal es así que por cada desviación estándar que ustedes vean ahí, va a tener un, un mayor riesgo, es directamente proporcional, hace un mayor riesgo a fracturas, ¿verdad? Entre peor esté el valor de la densitometría, o sea, el test score. Ahora, la densitometría, nos ha facilitado no solamente el diagnóstico, sino también el pronóstico de nuevas fracturas, ¿verdad? Por ejemplo, en aquellas personas que tienen, ¿cómo se llama? Riesgo de fractura no vertebral a 5 años en mujeres después del uso del endronato por 5 años, ustedes van a ver que los medicamentos han demostrado una reducción del riesgo de fractura cuando ustedes tratan ese paciente y tienen una mejoría sobre la densitometría. Ahora, acuérdense, no es el objetivo principal la mejoría sobre la densidad en una densitometría, salvo en contextos de algunos medicamentos que son osteoformadores, ¿verdad? Entonces, toda la información en medicina, como ustedes saben, vienen de los ensayos clínicos, algunos vienen de recomendaciones médicas y todo, de expertos, recomendaciones de expertos, pero nos intentamos basar en medicina basada en evidencia propiamente, ¿no? Entonces ustedes van a ir viendo cómo va mejorando con respecto a diferentes tratamientos. Este es en el contexto de denosumab, que es el Prolia. Lo vamos a ver más detenido adelante. Ahora, al momento de hacer una densitometría, por favor, esto es sumamente importante y es lo que le decimos siempre a los pacientes, sobre todo en aquellos que hacen densitometrías en salud digna, valga la redundancia nada más para que tengan un contexto.
que es necesario tomar ciertas consideraciones al momento de hacer una densitometría y sobre todo evaluar las imágenes que nos van a compartir para saber si la densitometría es correcta, ¿ok? No nos vamos a meter a todos los detalles de la densitometría, pero vamos a ver algunos, ¿ok? Primero que todo, vamos a realizarlo siempre en el centro, en el mismo centro. Cada máquina tiene su variabilidad, como cualquier resonador, como cualquier tomógrafo, como cualquier aparato de ayuda visual. Ustedes saben que siempre van a ser ah, un pool de pacientes en donde, por ejemplo, les van a decir, oiga, véngase a hacer la resonancia magnética, véngase a hacer la densitometría gratis. ¿Por qué? Porque le están dando información al densitómetro, ¿verdad? Y los pacientes que llegan a ese densitómetro no van a ser los mismos pacientes que llegan al densitómetro de otra institución. Entonces, cada máquina va a estar regida por esos parámetros, por esas variables de los pacientes a los cuales se utilizaron como controles para compararlos ya después con el paciente, ¿verdad? Entonces, no se puede estar cambiando de densitómetro porque las variaciones impiden que se pueda hacer comparativo. Y la propia marca de los densitómetros, habrán densitómetros que lanzan mejores densitometrías que otros o valores más altos que otros. ¿Ok? No es que sea mejor el aparato. Entonces, ¿qué otras cosas a tomar en consideración? La osteoartrosis, si el paciente tiene osteoartritis, escoliosis, fracturas previas, osteomalacia. Lo vamos a ver a continuación en un ejemplo. Entonces, ustedes van a ver primero que todo que concuerde el sexo del paciente, porque acuérdense que las densitometrías están estandarizadas para sexo, talla, raza, etcétera. Entonces, por eso ahí dice raza blanca, sexo, el peso del paciente, ¿verdad? Vamos a ver qué coteje. Y luego, vamos a tomar las imágenes, vamos a ver que se esté midiendo de preferencia si la persona escribe con la mano derecha, pues la cadera izquierda. Si la persona escribe con la mano izquierda, pues la cadera derecha. Siempre vamos a tomar la zona donde pensemos que esté mayormente afectada. Vamos a ver la imagen y en la imagen vamos a ver la rotación, ¿verdad? Si se ve el trocánter, en este caso, pues si se fijan no se alcanza a ver, ¿verdad? Esta grafiquita es nada más ejemplificarles en dónde estaría graficado amarillo osteopenia, rojo osteoporosis, ¿verdad? Pero lo más importante es ver estos gramos, ¿verdad? Por centímetro al cuadrado, que es en la densitometría, ustedes lo van a ver. Como ustedes bien lo ven, las densidades se miden en gramos por centímetro al cuadrado y eso cobra mucha importancia, por ejemplo, en columna. En su lado derecho ustedes van a ver en la columna, que también salen unos valores abajo. Y si es una unidad de espacio, cualquier cuestión que comprima la vértebra va a dar la falsa impresión de que la densidad está mejor de lo que realmente está, ya sea porque le agregué calcificaciones a los tejidos blandos en el contexto de la osteoartrosis, o tengo una fractura por compresión vertebral, o tengo una instrumentación a nivel de la columna, y por lo tanto, me va a dar la falsa impresión de que mi densidad va a salir mejor. Entonces es muy importante ver el tamaño de cada una de las vértebras, ver si se ve mayor calcificación en una de las vértebras o no. Y luego nos vamos a pasar a ver vértebra por vértebra, L1, L2, L3, L4. Y vamos a ver, si ustedes se alcanzan a ver, la L1 tiene una densidad de menos 2,0, pero la L3 tiene una densidad de menos 3,1. Entonces, estrictamente, si hay una desviación estándar de diferencia entre alguna de las vértebras, la vértebra que esté mejor o que se vea mejor se debe de excluir. En este caso, la L1 que está en menos 2,0 tendríamos que eliminarla en la medición, ¿verdad? Y quedarnos solamente con una medición de L2 hasta L4 que está en menos 2,8 porque son las que se parecen entre ellos. Entonces, el valor que nos da la densitometría
no necesariamente es el valor real que nosotros vamos a calcularle al paciente. Por ejemplo, aquí les ponen de L2 a L4, en este caso si sale -2,9, y en el contexto de L1 a L4 ustedes ven que sale -2,6. Y aquí correctamente el radiólogo que hizo la medición les puso el test score en -2,9, pero no siempre va a ser el caso, porque no siempre lo va a medir alguien, ¿verdad? En ocasiones solo se lo reporta lo que reporta el densitómetro, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, muy, muy importante ver las gráficas, no solo lo que dice rangos de osteopenia, rangos de osteoporosis, no, hay que nosotros hacer el análisis, ¿ok? Ahora, la mayoría de fracturas por fragilidad se ocurre en pacientes con un test score de -2,5, como ustedes lo van a ver ahí, y es por eso la importancia de dar el tratamiento en estos valores. Un segundito. Ahora, este, la mitad de las fracturas vertebrales, y esto es importantísimo que ustedes lo hagan, no se reportan en las radiografías de tórax. Nadie se mete a ver cómo se ve la vértebra allá atrás, a menos que vean un trazo de fractura. Y ojo, las fracturas vertebrales, la mayoría son sin trazos de fractura, son cambios morfométricos, cambios en la forma de la vértebra, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Ok, entonces, y esto era precisamente lo que les decía, en las fracturas vertebrales, 2/3 de los pacientes no tienen dolor y son morfométricas, ¿verdad? Y un tercio va a cursar con dolor, ¿verdad? Por lo general, a nivel de T7, T8, T12, L1, que son vértebras que en ocasiones no tomamos en consideración. Esta señora, por ejemplo, que ustedes ven en la imagen, yo no necesito hacerle una densitometría para saber que tiene osteoporosis. Una persona que está encorvada así es osteoporosis porque se va perdiendo o más bien se va acentuando eso por las fracturas, ¿verdad? Entonces, oye, es que el abuelito, pues, ya estoy perdiendo estatura, ya vamos perdiendo estatura porque somos abuelitos. No, no es normal perder estatura. Lo hemos normalizado, que es diferente, ¿verdad? Una pérdida de más de 2 centímetros de estatura debe de hacernos pensar en osteoporosis, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que hagamos el análisis en aquellas personas que reportan pérdida de estatura y definitivamente cuando ven encorvaditas así a las personas, pues eso es osteoporosis sin necesidad de hacerles densitometría, ¿ok? Ahora, las de cadera, todas son con dolor, ¿verdad? Y es muy obvio, ¿verdad? Cuando hay una fractura de cadera. Y esto es lo que les decía, las fracturas morfométricas. Muchas veces, esto no lo van a ver en la densitometría, pero muchas veces cuando hay incongruencia, una desviación estándar de diferencia en las densitometrías, entonces yo le voy a pedir radiografías al paciente de columna lumbar, dorsal, torácica, lo que sea necesario, para intencionadamente buscar la forma de las vértebras, ¿verdad? En donde yo voy a ver si hay una reducción de más del 40%, pues entonces se considera una fractura grave, ¿verdad? Pero se considera una fractura morfométrica cuando tenemos aproximadamente un 20-25% de la pérdida de la masa ósea, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no es mucha la diferencia. Ahora, fíjense qué interesante esta laminilla. Esta laminilla es sumamente importante para el tratamiento que ustedes van a elegir en un futuro. Ustedes van a ver que la edad es un factor de riesgo independiente para fractura de cadera. Y lo van a ver acá. Por ejemplo, yo puedo tener una mujer con una osteoporosis grave por definición en cadera, pero tiene 50 años. Y si ustedes se fijan, el riesgo de fractura sigue siendo muy similar a aquellas personas con una densidad normal de -1,0. ¿Qué estoy queriendo decirles? Que el riesgo de fractura de cadera inicia a partir de los 65 años de edad, es donde más se ve ese cambio drástico sobre el incremento del riesgo de fractura. Acuérdense que los medicamentos no son para mejorar un número, son para reducir el riesgo de fractura. Entonces,
Nosotros tenemos herramientas, muy poquitas herramientas para el manejo de osteoporosis. Hay que saber gestionarlas. Si yo doy un medicamento potente para la cadera a las 50 años de edad, pues me estoy quemando herramientas que podría utilizar más adelante en la vida sin realmente reducir el riesgo de fractura. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante esta laminía por eso. Ahora, los factores de riesgo independientes para FRAC son la edad, la fractura previa, el uso de corticosteroides, el antecedente familiar, papá o mamá de fractura de cadera, si es fumador, si consume más de 3 unidades de alcohol al día, si tiene artritis reumatoide. Podemos sospechar que otras enfermedades reumatológicas también, por el incremento del proceso inflamatorio a nivel óseo. Y otras causas secundarias de osteoporosis, endocrinopatías, etcétera. ¿En quiénes vamos a aplicar el FRAX? Entonces, en aquellos pacientes que estamos con osteopenia, ¿verdad? Porque queremos saber si se reclasifican en rangos de osteoporosis y reciben tratamiento o si no requieren tratamiento modificador de la enfermedad. Ojo, es muy importante porque lo van a ver en la práctica clínica. Muchos pacientes, muchos médicos, sobre todo ginecólogos, tienden a iniciar medicamentos porque el paciente tiene osteopenia y dicen, no, es que para protegerla de la pérdida de hueso. Eso es un error, ¿verdad? Porque el medicamento no es para disminuir la progresión, es para impedir el riesgo de fractura, ¿verdad? Disminuir el riesgo de fractura y por definición la osteopenia no tiene un mayor riesgo de fractura con respecto a la osteoporosis y con respecto a la población en general. Es nada más un dato como decir la prediabetes, ¿verdad? No estamos hablando de diabetes, estamos hablando de prediabetes. Lo mismo es con el hueso, ¿verdad? ¿A quién no aplicar el FRAX? Pues si ya tengo una densidad de -2.5, pues ¿para qué le doy el FRAX si ya tiene indicación de tratamiento? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces este es el FRAX score. Siempre fíjense que está estandarizado para el país, México. Y ahora sí vamos a entrar al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Vamos a empezar por el no farmacológico. En teoría está recomendado para todos. El calcio, la vitamina D, la actividad física, los cambios en el estilo de vida y la prevención de caídas. En el contexto de la suplementación es importante que entiendan que el calcio no quiere decir calcio en tabletas. Quiere decir que el paciente reciba la suficiente cantidad de calcio elemental que se requiere en un día a día. Es decir, 1200, entre 1000 y 1200 miligramos de calcio elemental al día. Si el paciente lo obtiene de la dieta, no ocupa entonces suplementárselo en tabletas. Porque algo sí está claro, la suplementación de calcio en tabletas incrementa el riesgo de nefrolitiasis, ¿verdad? Mientras que la alimentación de calcio, ¿verdad? En los alimentos, no incrementa el riesgo, de hecho es un elemento protector de nefrolitiasis. La vitamina D. La vitamina D sí es para todos, independientemente del valor de vitamina D que tenga, es importante suplementarlo, salvo que el paciente tenga valores muy elevados. Ahora, esta parte hay que tenerlo en consideración. Los valores de vitamina D. Los valores de vitamina D, normalmente en los laboratorios ustedes van a ver que dice que es entre 30 y 100 y no, por lo menos en consideraciones óseas, lo ideal es que el valor de vitamina D esté entre 20 y 50. ¿Por qué 20? Porque por debajo de 20 fue que se vio cambios en el metabolismo óseo, ¿verdad? Cambios sobre la paratormona, cambios sobre la excreción de calcio en la urinaria, etcétera, de fósforo, no en 30, ¿ok? Y por arriba de 50 incrementa el riesgo de resorción ósea. Sí, la vitamina D incrementa la resorción ósea cuando está por arriba de 50. Entonces, entre 20 y 50, no es entre más alto mejor. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que les decía, no usar suplemento de calcio de manera rutinaria. El calcio más o menos de 1000 miligramos de calcio elemental al día. Según el Instituto de Medicina,
que ellos son los que lo tienen correcto, es alrededor de 1200 miligramos y el punto de corte, les digo, es de 20, arriba de 20 de vitamina D al día. Y ingesta diaria de calcio no debe de superar, no, la ingesta de calcio puede ser entre 700 y 1200 al día en la dieta. Si está por debajo de 1200, sí podrían suplementarlo, ¿ok? Ahora, algunos alimentos que llevan calcio, sobre todo la leche, si ustedes ven, trae 300 miligramos, ¿verdad? Un yogur trae 300 miligramos. Y pues no sé, cualquier lácteo, ¿verdad? Que le agreguen, y ya con 3 porciones de lácteo al día tiene para que no le suplementes el calcio. Estos algunos suplementos, no nos vamos a detener mucho a esto, solo quiero que sepan que hay algunos suplementos que ya traen vitamina D, a tomarlo en consideración para los pacientes a quienes se les va a suplementar también vitamina D. ¿Verdad? Y lo que queremos es mantener los niveles de 25 hidroxivitamina D en 20 a 50 nanogramos por ml, como les mencioné. ¿Ok? Más o menos, el promedio de unidades internacionales de vitamina D que se necesitan son entre 800 y máximo 4000 unidades al día, porque luego ven muchos pacientes que están con 5000, con 10000 diarios. Sí se puede dejar cada 48 horas, cada 72 horas, ¿verdad? Como crean conveniente, pero para sostener valores de vitamina D entre 20 y 50. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a seguirle, no nos vamos a detener en eso. Ahora, la estratificación del riesgo ya es muy similar a lo que hemos platicado. Realmente esto está de más, pero lo van a ir viendo, es para reforzar un poquito lo que hemos platicado. Entonces, bajo riesgo son aquellas personas con densitometría normal, con un FRAX normal, vigilancia. Le seguimos dando densitometría una vez al año. Riesgo intermedio, es decir, no tiene fractura, tiene osteopenia, está en menos 1.0 hasta menos 2.5, pero con un FRAX normal. La densidad la vamos a vigilar, ¿verdad? Y vamos a mantener el tratamiento, vitamina D, calcio si es necesario, etcétera. ¿Ok? Ahora, alto riesgo es aquellos que ya tuvieron una fractura de osteoporosis o que tienen una densidad en rangos de osteoporosis o que el FRAX, el paciente está en osteopenia, pero el FRAX lo recalcula a alto riesgo. Entonces, ahí sí vamos a dar medicamentos modificadores de la enfermedad para reducir el riesgo de fractura, no mejorar la densitometría. Y ahora los riesgos muy altos, ¿verdad? Fracturas, o pacientes que se fracturan pese a estar en tratamiento para osteoporosis, o pacientes, por ejemplo, que tienen artritis reumatoide y que están en tratamiento con corticosteroides y aparte tienen osteoporosis, ¿verdad? O un T-score que esté por debajo de menos 3.0, se considera una osteoporosis grave, ¿verdad? O pacientes con un FRAX arriba del 30% y arriba de 4.5, esos pacientes se consideran de alto riesgo. Y ahí podemos considerar no solamente una monoterapia, sino inclusive terapia dual o terapia con osteoformadores, etcétera, etcétera, que ahorita los vamos a ver. Entonces, ya dijimos, no existe cura para la osteoporosis, se requiere un tratamiento para toda la vida. Eh, los beneficios del tratamiento se disminuyen al momento de que lo suspendemos, ¿verdad? Y aunque lleguemos a lo normal o en rangos de osteopenia, el paciente no deja de tener osteoporosis. Y ojo, para que la FDA apruebe un medicamento que tenga beneficio para osteoporosis, debe de ser efectivo en la reducción de las fracturas vertebrales. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que hay medicamentos para osteoporosis que no modifican cadera, ¿ok? Pero que siguen siendo medicamento para osteoporosis porque sí modifican el riesgo de fractura a nivel vertebral, ¿ok? Entonces, teniendo ya eso en consideración, vamos a ver algunos de los medicamentos que existen en la actualidad. Los estrógenos
siguen siendo una herramienta muy útil, lo vamos a ver a continuación. Los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, como el raloxifeno, los bifosfonatos, sobre todo el solendronato, y en mucha menor medida los orales, ¿verdad? Por favor, muy poco hay que usar los orales, bifosfonatos, porque el beneficio del inyectable es muy superior y se puede usar por más tiempo. El Prolia, que es el denosumab, y los anabólicos, que en el contexto de México tenemos Forteo, que es el teriparatide, y el romosozumab, que es el Evenity. El abaloparatide no lo tenemos en México por cuestiones de mercado, ¿verdad? O sea, no es viable para ellos entrar a competencia con los otros dos medicamentos, ¿verdad? Entonces no hay beneficio. No vieron beneficio a la empresa y no lo introdujeron a México. Bueno, terapia de reemplazo hormonal. Cada uno de los estudios tiene sus beneficios encontrados y sus contras encontrados, y ustedes los van a ver ahí. Si no, por cuestiones de tiempo no nos vamos a meter a todos los estudios, pero me voy a enfocar en algunos que son sumamente importantes. Por ejemplo, este de aquí de los estrógenos, Women's Health Initiative, que se hizo ese estudio desde el 2002 y se hizo revisión en el 2014, etcétera. Se encontró que aquellas personas que usaban estrógenos reducían su riesgo de fractura, ¿verdad? Ojo lo que voy a decir, inclusive superior a los bifosfonatos en edades inferiores a los 65 años de edad. ¿Qué estoy queriendo decirles con eso? Muchas veces pasa que el ginecólogo le dice al paciente, oye, es que, ¿sabes que el puro estrógeno no te va a ayudar? Vamos a poner entonces el bifosfonato. No, el bifosfonato es inferior al estrógeno en la reducción del riesgo de fractura en mujeres entre 50 y 60 años de edad. ¿Ok? Entonces, eso es falso lo que acaban de decir, ¿verdad? Entonces, esos son los estudios que demuestran que el estrógeno es muy efectivo en la reducción del riesgo de fractura a edades tempranas, y teniendo en consideración que los medicamentos tienen cierto tiempo de uso, pues hay que tomar en consideración eso. Ahora, otro punto muy importante de ese Women's Health Initiative: se observó que los estrógenos después de los 58 años de edad, 59 en delante, en mujeres que tienen útero, incrementaban el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de cervix, de eventos cerebrovasculares y cardiovasculares, ¿verdad? Y entonces muchos se quedaron con la idea de que sí, en efecto, sí incrementa el riesgo de cáncer de mama, y tienen cierto temor en usar terapia de reemplazo hormonal. Pero eso es muy diferente al otro brazo de tratamiento, que fue un grupo de mujeres donde no tenían útero y a las cuales solo le dieron estrógeno. Si tenemos útero, tenemos que dar estrógeno y progesterona para que el útero no se engrose. Si no tiene útero, damos solo estrógeno. Si en aquellas mujeres que usaron estrógeno redujeron su riesgo de cáncer, redujeron el riesgo de fracturas, redujeron el riesgo de eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Entonces, este es un paréntesis que les hago, pero el no suplementar a las mujeres que no tienen útero en este contexto, ¿verdad? Que no han tenido cáncer y que están en vigilancia siempre, es un error, ¿verdad? Porque no hay que generalizar. Fue muy claro el Women's Health Initiative que aquellas mujeres que no tienen útero sí se benefician de suplementación. Entonces, de entrada, si la mujer no tiene útero y está en ese grupo etario, pues lo primerito que voy a considerar es el uso de estrógenos. ¿De acuerdo? Muy bien. El raloxifeno sería más para aquellas mujeres que no pueden utilizar estrógenos por el riesgo, por ejemplo, y se empieza a utilizar, o ya usaron estrógeno y pueden pasar al uso del raloxifeno. El estrógeno es seguro hasta los 58 años, y si el promedio es que la mujer mexicana tenga su menopausia alrededor de los 50 años, entonces puede usar el estrógeno de los 50 a los 58 años sin ningún problema, sin ningún riesgo, independientemente de si tiene útero o no. ¿Ok? Ya después,
el estrógeno lo podemos considerar para continuación si la mujer no tiene útero, ¿verdad? Porque ahí es donde incrementa el riesgo. El raloxifeno, por su parte, se podría utilizar de los 58 hasta los 64 años de edad, 66 años de edad, porque los estudios del raloxifeno duraron 4 años y su extensión duró otros 4 años. Entonces sabemos que en esos 8 años el medicamento fue seguro en ese aspecto. ¿Qué tomar en consideración con el raloxifeno? Incrementa bochornos y gastritis, entonces tomar eso en consideración, ¿verdad? De los bifosfonatos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los bifosfonatos, que fueron los primeros que salieron, tienen un inmenso inconveniente. Los bifosfonatos después del quinto año de uso se mantienen meseta, ya no hay un cambio significativo sobre el hueso y después del 10.º año de uso incrementa el riesgo de fracturas atípicas, es decir, fracturas del cuello femoral, etcétera, etcétera, donde el bifosfonato fuera de ayudarles, les está incrementando el riesgo de fractura. ¿Por qué? Porque los bifosfonatos son medicamentos muy potentes en el sellado de ese hueso y ahora ya no se va a fracturar el hueso porque se está haciendo mucha resorción, sino porque está muy viejo ese hueso, nunca hubo recambio, ¿verdad? Entonces, ojo con los bifosfonatos. Yo les diría que los bifosfonatos hoy en día son la última escalón del tratamiento. No última opción, sino el último escalón del tratamiento porque probablemente los van a tener que usar todos, ¿verdad? Lisendronato y vandronato, híjole, ya hay que usarlos menos, ¿verdad? Eh, Algunos de ellos no ha demostrado reducción de riesgo de fractura de cadera, entonces no veo yo la necesidad de usarlo teniendo bifosfonatos que sí reducen el riesgo de fractura de cadera. Y el solendronato es el único de los bifosfonatos que es intravenoso, pero que también fue superior en las ganancias óseas y en reducción de riesgo de fractura con respecto al alendronato. Y también se puede usar hasta 10 años, a diferencia de los orales que solo se puede 5 años. Entonces ya dijimos, estrógenos unos 8 años, reluxifeno unos 8 años, alendronato, risendronato y vendronato 5 años, preferible el solendronato que se puede usar 10 años. Y no es que 5 años uno, 5 años el otro, 5 años el otro, no. Son 5 años clase de medicamentos. Entonces, 5 años entre los tres o 10 años si incluimos al solendronato. El denosumab es muy interesante porque el denosumab, el estudio, se extendió hasta 9 años y después de los 9 años todavía había ganancia ósea. Entonces, probablemente de todos los medicamentos para osteoporosis, el único que se podría utilizar a largo plazo por más de esos 9 años, probablemente es el denosumab, porque tenía su seguridad, hasta los 9 años no había un efecto adverso significativo, ¿verdad? Cuando se suspendió y todavía había ganancias óseas. Lo que sí les puedo decir es que ciertos medicamentos como el denosumab y los bifosfonatos incrementan un poco el riesgo de osteonecrosis de mandíbula y eso sí se observó que entre mayor sea el uso de estos medicamentos, más tiempo los usemos, más riesgo de osteonecrosis de mandíbula. Y ya el teriparatide, que es un anabólico, demostró su superioridad como un osteoformador, sobre todo en la columna, no tanto en la cadera, este, con 2 años de tratamiento. Ahora, ¿por qué se definió 2 años de tratamiento? Probablemente el teriparatide también se podría utilizar más tiempo, pero el problema es que en los modelos murinos donde se usó el teriparatide se observó un incremento del riesgo de osteosarcoma en aquellos modelos murinos que lo utilizaban el teriparatide por más de 2 años. Entonces se homologó con los seres humanos y dijo, no, pues hasta 2 años, porque después de 2 años incrementa el riesgo de cáncer de osteosarcoma. Y esto es parcialmente real porque no vamos a poder hacer estudios en personas al ser antiético hacerlos, ¿verdad? Pero la vida media o la vida
de un ratón o de una rata no es lo mismo que, que el ser humano, ¿verdad? Los 2 años de ellos es equiparable a 30 años en el ser humano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, quién sabe, pero la indicación ahorita es hasta que se utilicen nada más 2 años. Hay algunos estudios donde se ha utilizado en 3 años, por ejemplo, en usuarios de corticosteroides. Y el romosozumab a través de su estudio FRAME, que es el medicamento más potente que tenemos en osteoformadores ahorita. Bueno, ustedes van a ir viendo, se han hecho varios head-to-head donde se han demostrado que estos medicamentos en el contexto del teriparatide o el romosozumab son superiores a los bifosfonatos, eso es evidente. Y obviamente otros, como el romosozumab, que es osteoformador en contra del alendronato, pues muy superior. El uso del forteo contra el alendronato también, que es SPTH o en el contexto de abaloparatide también. Y el data y data HD. Me voy a detener un poquito en este estudio. Este data y data HD nos da muchísima información. ¿Por qué? Normalmente nosotros dejamos un medicamento para osteoporosis, ¿verdad? Y tomamos en consideración que hay ciertos medicamentos que tienen mayor influencia por columna, otros mayor influencia por cadera. Por ejemplo, en el contexto del denosumab, que es el Prolia, es excelente tanto en columna como en cadera, pero los osteoformadores, el Forteo y en menor medida el romosozumab tienen pobre influencia sobre la cadera. Entonces, en aquellos pacientes con osteoporosis grave, se hizo una combinación de Forteo, es decir, teriparatide, con denosumab en el estudio data y se observó que la combinación de ese medicamento era muy superior a usarlos individualmente en la formación ósea y reducción del riesgo de fracturas, pero que cuando lo usaron el forteo a dosis altas con denosumab no hubo una mejoría significativa con respecto a usarlo a dosis estándar. Entonces, nos quedamos con que habrán pacientes donde pueden usarse terapia combinada. Por lo general, las terapias combinadas estandarizadas son denosumab y forteo, con evidencia clínica o algunas otras como el uso de raloxifeno ¿cómo se llama? Con bifosfonatos, ¿verdad? Que en menor medida en otros estudios. Pero la verdad es que los que sí te garantizan una mejoría son estos de acá, denosumab y Forteo. El Data Switch es otro de los estudios muy importantes porque este estudio nos demostró que el orden del medicamento sí importa. ¿A qué me refiero? En este estudio se observó que aquellos pacientes que usaban primero un osteoformador en el contexto de Forteo, les iba mejor en las ganancias óseas cuando usaban primero el osteoformador y después el antirresortivo en el contexto del Prolia o del denosumab. A diferencia de si usaron primero el denosumab y después el Forteo, las ganancias no fueron tan buenas como cuando se utilizaba primero el osteoformador y después un antirresortivo. Es por eso que es muy importante a la hora de elegir un antirresortivo que sea uno de los medicamentos de primera línea, exceptuando si el paciente ya estaba usando, por ejemplo, estrógenos. Podría continuar usándolos y utilizar estos dos también. Y esto es romosozumab y alendronato, no se vio una mejoría significativa, ¿verdad? Entonces ahí como que les diría que no es una buena combinación. El denosumab, romosozumab es muy prometedor, todavía no está publicado este estudio, pero probablemente va a ser algo muy similar a la paratormona y denosumab en combinación. Pero lo que sí está publicado es el uso de romosozumab primero y posteriormente el uso de denosumab, que es el Prolia, y este es el grupo de pacientes que ha demostrado mayor ganancia ósea tanto en columna como en cadera, ¿verdad? Aquellos pacientes que utilizan primero el Evenity y posteriormente el denosumab, que es el Prolia. Acuérdense de esta grafiquita que pusimos aquí, del riesgo de fracturas, ¿verdad? Entonces, ahorrar los medicamentos para la cadera cuando tengamos más de 65 años de edad, porque el tratamiento
tenemos que pensarlo a largo plazo. Desde 50 años hasta 85 hay 35 años y en esos 35 años tienen que considerar que no puedes repetir medicamentos de preferencia. Y lo van a ver aquí. Esto es en cuanto a la reducción del riesgo de fracturas. Estrógenos y raloxifeno, bueno, bifosfonatos superiores en cadera, dependiendo del grupo etario, obviamente, después de los 65 años de edad. El denosumab, muy bueno para la cadera. Pobre el teriparatide, muy poquito. El romosozumab, ahí esa grafiquita les diría yo que no está muy bien. Estaría un poquito más que el teriparatide, pero no como el denosumab. ¿Ok? Entonces es muy importante eso a la hora de tratar. Estas son las dosis estándar, no nos vamos a ahondar mucho en eso, solo hablar un poquito, ¿verdad? Que el estrógeno es diario en promedio, ¿verdad? Ya sea oral o transdérmico, siempre vamos a preferir las versiones tópicas porque se saltan la vía hepática y saltarse la vía hepática impide la activación de factores de coagulación y por tanto riesgo de trombosis. El raloxifeno es uso diario, el alendronato puede ser diario o semanal, dependiendo de la dosis. Lisendronato no lo usen, solendronato una vez al año, ivandronato no lo usen. El denosumab cada 6 meses, por un plazo de 10 años, aprox. El Forteo es diario por 2 años, inyectable. Y el Evenity, que no está aquí, es una vez al mes. 210 miligramos, microgramos una vez al mes. Bueno, entonces ya por cuestiones de tiempo esto ya nos lo vamos a saltar, ya lo hemos platicado mucho. Esto es lo que les decía yo del estrógeno, que el estrógeno conjugado en cuanto a cambios en la densidad mineral ósea a nivel lumbar es superior que el alendronato y el puro estrógeno solito es superior que inclusive el estrógeno más progesterona, ¿verdad? Y ya platicamos que el Women's Health Initiative no se observó un incremento del riesgo, de hecho se observó una disminución con respecto al placebo en aquellos usuarios solamente de estrógenos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Lo van a ver ustedes aquí, estrógeno en rojo, placebo en azul y riesgo de fractura. Se van a ver que riesgo de trombosis es muy similar, eventos cerebrovasculares, enfermedad cardiovascular es inferior, cáncer de mama es menor, cáncer de colon menor, riesgo de fractura es menor y muerte es menor con el uso de solamente estrógenos. Entonces es absurdo decirle al paciente que les incrementa el riesgo de cáncer el uso de estrógenos, ¿verdad? Sí, se ha demostrado que es al contrario, que el estrógeno y progesterona sí incrementa un poco el riesgo, ¿ok? Como lo ven ustedes ahí. Bueno, entonces de 50 a 59 años, la terapia de reemplazo hormonal reduce el riesgo de todo tipo de fractura clínica de un 24 a 39% por ciento. Es útil en pacientes de 50 a 59 años de edad. Y en este grupo poblacional hubo un incremento de la densidad ósea en comparación contra los bifosfonatos. El raloxifeno no reduce fracturas, perdóneme, reduce fracturas vertebrales, mas no reduce el riesgo de fracturas no vertebrales y de cadera, ¿verdad? Y sí hay mejoría sobre la densidad y hay una reducción del riesgo de cáncer de mama, pero hay un incremento de los bochornos y de trombosis, ¿ok? Los bifosfonatos, todos reducen el riesgo de fractura vertebral en diversa medida, 35% los más bajos y 64% en el caso del solendronato, ¿verdad? Ya no nos vamos a detener mucho en esto, pero el alendronato sí demostró reducción del riesgo de fractura de cadera con respecto a la población en general, pero si se fijan, el risendronato con respecto al placebo, no, ¿ok? En este grupo etario. Por lo tanto, híjole, risendronato, como que usarlo hoy en día, teniendo el alendronato y el solendronato, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y aquí lo van a ver con el ivandronato, ¿verdad? Ya no nos vamos a detener, pero les digo, usarlo lo menos posible. Y el ácido solendrónico sí disminuyó hasta un 41% el riesgo de fractura de cadera, ¿verdad? Ya no nos vamos a detener mucho en eso. Los estudios duraron de 3, 4 y hasta 10 años en el contexto del solendronato, como les decía. Útil cuando las densidades minerales óseas están en rangos de osteoporosis.
Todos los bifosfonatos, a excepción del ivandronato, tienen evidencia de prevención de fractura de cadera. El risendronato, dependiendo de la edad, como ustedes vieron, no mostró beneficio en mayores de 80 años, o sea, no es un buen medicamento para ese grupo etario. Y si dijimos que los bifosfonatos son el último escalón del tratamiento, pues no sería adecuado utilizar este medicamento. El solendronato sí tiene riesgo tanto de prevención secundaria en fractura de cadera y primaria para fracturas de fragilidad en aquellos que ya han tenido fractura previas también. Ahora, estos son algunas recomendaciones, los orales que se tomen en ayuno, y pues la vía intravenosa, decirle al paciente que el primer día puede dar síntomas febriles, ¿verdad? Contraindicaciones, obviamente, el embarazo, hipocalcemia, porque pueden generarle mayor hipocalcemia. La paratormona elevada, porque si está paratormona elevada por hipocalcemia, se va a elevar un poquito más. El bypass por trastornos gastrointestinales que podría generar y la pérdida ósea que genera el bypass. Y los efectos adversos del incremento de la paratormona, la hipocalcemia, reacciones alérgicas, ¿no? Bien. Lo que les mencionaba, que el riesgo de fracturas atípicas incrementa a mayor de 10 años de exposición. Por lo tanto, lo ideal es utilizarlo por un plazo de no más de 10 años. Y esto no me gusta, no se los voy a poner. Este es el denosumab. El denosumab disminuye el riesgo de fractura de cadera y de columna. Uso cada 6 meses, lo van a ver en el estudio acá, ¿verdad? Que hubo una disminución muy significativa, ¿verdad? Del riesgo de fractura y que se mantenía, como lo ven ustedes al final de las gráficas, tanto en columna como en cadera, se mantenía inclusive al final del tratamiento. Pero lo que sí se observó con el medicamento es que usted lo suspende de golpe y hay rebotes sobre todo en la cadera. Entonces, el medicamento del Prolia, después de utilizarlo, el denosumab, debe de continuarse con algún otro medicamento antirresortivo. ¿De acuerdo? Esta es la comparativa del denosumab contra el solendronato, contra el alendronato, que es la versión oral. Lo mismo que hemos platicado. Y entonces el denosumab reduce el riesgo de todo tipo de fracturas, sobre todo con el beneficio desde la primera aplicación. El Freedom duró 9 años, pero no existe realmente un tiempo para su uso por esa gráfica que les mostré. Si lo vamos a suspender, no es suspenderlo, es continuarlo con algún otro medicamento. ¿De acuerdo? El forteo, ustedes van a preguntar, oye, pero ¿y el forteo qué es? El forteo es PTH, paratormona. Entonces, ¿cómo es que la paratormona genera resorción ósea, pero lo usamos como medicamento para osteoporosis? Porque la paratormona es un medicamento, perdóneme, la paratormona, si es pulsada, genera osteoformación. Si es liberación continua con el contexto de hiperparatiroidismo, va a generar osteoporosis, ¿verdad? O sea, pérdida ósea. Entonces, sí lo usamos, ¿verdad? Y lo usamos con la intención de en la ventana anabólica que les digo que son 24 semanas, para después continuarlo con un antirresortivo, perdónenme. Luego, estos son los estudios que les decía yo que para fracturas vertebrales buenísimas, para no vertebrales más o menos, para cadera casi no tanto, ¿verdad? Contraindicaciones, pues cáncer activo, ya sea osteosarcoma, el hiperparatiroidismo, porque pues no va a funcionar la paratormona, es echarle leña al fuego. Y si el paciente tiene metástasis óseas, pues el porteo va a hacer que le crezcan esas metástasis, ¿verdad? La valoparatía no nos vamos a detener porque no hay, y el romosozumab sí. La vía de formación del hueso se activa a través de la vía, se llaman vías canónicas y no canónicas. La vía canónica de la WNT activa una cascada de señalización que va a generar la formación del hueso. Pero ustedes se fijan acá que hay una sustancia que se llama esclerostina, que es el inhibidor de la vía de formación. Entonces, si ustedes dan el inhibidor del inhibidor, entonces van a generar formación de hueso. Entonces yo doy romosozumab, inhibe el inhibidor,
y ya generó la formación ósea, ¿verdad? Y aquí en estos estudios sí se vio disminución del riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales. Y ya, eso era lo que les quería mencionar, ¿verdad? Entonces, no sé si hay una última laminilla que me gustaría mostrarles, es nada más esto. Entonces, de 5 a 8 años yo le dejaría a la mujer terapia de reemplazo hormonal, unos 5 a 8 años, un modulador selectivo del receptor de estrógenos, formador óseo, ya sea el Levenity o el romosozumab, o el Forteo, perdónenme, y el denosumab, dependiendo de la necesidad, 10 años o más, para después continuar con bifosfonatos. El bifosfonato en el contexto del ácido solendrónico, que es el único que se puede hacer, esto que dice aquí, drug holiday, que es darle 5 años de tratamiento al paciente con bifosfonato, dejarlo descansar 2, vigilar sus marcadores de recambio del hueso. Los marcadores de recambio del hueso se pueden medir. Y yo puedo saber qué tanto se está cambiando el hueso en el contexto de unas moléculas que se llaman cetelopéptidos y una marcador de formación ósea que es la fosfatasa ósea alcalina, ¿verdad? Entonces, con eso puedo yo dar mi idea de si el paciente está teniendo mucho recambio y tiene necesidad de alguna otra dosis o lo dejo libre de medicamento. Entonces, si se fijan, es una secuencia en la que yo estoy este, pensándolo a futuro, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Ok, tengo yo aquí una pregunta que dice, en el Drug Holiday de bifosfonato, ¿se recomienda continuar con vitamina D y calcio? Sí, se recomienda continuar. Lo único que quitas es el modificador de la enfermedad. ¿Alguna otra duda que tengan, chavos?